Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online ya veraniego que, bueno, afronta ya sus últimos actos del curso. Pues hoy tenemos a Eduardo Crespo, un autor que a mí me gusta mucho y me hace muy feliz tenerlo aquí hoy con nosotros, ¿no? Un autor de esos que lleva viviendo y sintiendo la literatura toda la vida, pero que, bueno, ha decidido caminar despacio y que hoy publica Las fachadas del límite, que es su primer libro de poesía, ¿no? Una poesía construida con mucho cuidado, con mucho esfuerzo, con mucho sentido del ritmo y con una visión que yo creo que es lo que hace al libro diferente, una visión de la naturaleza y del entorno y del mundo que nos rodea muy personal, muy auténtica y muy moderna. Yo creo que está cambiando de una forma muy interesante, como por otro lado no puede ser de otra manera, la percepción con la que los poetas que sienten la naturaleza escriben sobre ella, ¿no? Y Eduardo es uno de esos autores que está escogiendo bien este concepto y escribiendo de la naturaleza con mucho realismo, con mucha profundidad y a la vez con todo el sentimiento y toda la hondura que eso merece, ¿no? Yo creo que Las fachadas del límite es un libro intenso, con un verso muchas veces largo y reflexivo, pero también con mucha fuerza y con mucha personalidad. Así que yo estoy muy contento de tenerlo aquí. Creo que es un autor que va a sacar más cosas y va a construir una obra poética, pero creo que estas fachadas del límite es un primer paso certero y muy bueno, ¿no? Así que nada más, yo ahora os dejo con él. La Ateneo Online ya sabéis cómo funciona. Cuando termine, después de que yo le despida, bueno, pues Eduardo y yo nos quedamos por aquí un rato y Eduardo podrá dedicaros el libro a todos los que lo queráis y os llegará a vuestra casa dedicado y sin gastos de envío. Pero bueno, antes de todo eso, os dejo un rato con la voz de Eduardo Crespo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por responder a esta convocatoria y gracias también y sobre todo a Ediciones Vitruvio y a Pablo Méndez por la oportunidad y la puerta que se ha abierto gracias a él. Como decía Pablo, Las fachadas del límite tiene mucho de exploración de la naturaleza y de nuestra relación con ella. Es una especie de compendio de caminos de búsqueda de una voz para relacionarnos con la naturaleza, para dejar en negro sobre blanco una cosmovisión y una exploración de los límites, como bien dice el título, ¿no? Esos límites tienen facetas o fachadas distintas, más íntima, más social, más trascendente, más ecológica, y por lo tanto tienen esquinas entre ellos, confluencias, oportunidades de mezcla, de hibridación, que es una de las cuestiones importantes en nuestra relación con la naturaleza, y de compromiso. Y por lo tanto, riqueza y más intensa búsqueda de esas fronteras o de ese cuestionamiento de su propia existencia o las opciones de qué pasa al otro lado de esas fronteras. Un intento de que la poesía sea una actitud vital ante un planeta que está herido y una persona o una sociedad que trata de seguir adelante y a la vez no herirlo más y sin embargo sí restaurar. Gracias de nuevo y que disfrutéis los poemas que os voy a leer de Las fachadas del límite. Vamos a empezar por uno que alude a otro mundo distinto de este, Mundo 23. Visitamos el mundo que había decidido suprimir las fronteras, regresar a los tiempos naturales, hacer caso a los vaivenes de la fauna, ignorar la extraña condición del prójimo. Viajamos al lugar que había preferido hablar de frutos dulces, de embajadas amables en planetas levemente apartados. Lo hicimos solos, por nuestras propias artes. Fuimos recibidos con fiestas en la selva, tratados como reyes y despedidos sin texto en los abrazos. A la vuelta, los maestros nos prohibieron contarlo en el colegio. Vamos a continuar más dentro de la naturaleza. Pernocta se titula el próximo. Se va escapando el día. Alcanzo las ruinas de la casa en la que antaño vivía el guardabosques, sobre un claro secreto del robledal antiguo. Hay pizarra caída en el granito, maleza floreciendo en la humedad, vigas quebradas, cristales por el suelo, tabiques abatidos extrañamente piedra sobre piedra, madera pudriéndose en lo que fueron puertas y ventanas, y el alma todavía reposando sobre la mesa grave, contundente. La veo por la llaga del muro trepanado que cicatriza el sol al despedirse y acariciar el pan abandonado por los fugitivos, las manchas prehistóricas de vino barato, las hormigas en traje de faena que transitan con misiones urgentes, porque cuando anochezca nos detendremos todos para escuchar las críticas del búho, las alarmas del corzo, las plegarias del corazón herido de los montes,
Y luego, pese a todo, fiaremos a este abrigo precario nuestras vidas de hoy, abriremos el cónclave de estrellas que nos mira y viajaremos hasta la orilla de la aurora. A veces, en estos viajes, de vez en cuando hay que darse un descanso y escapar. Escape se titula el siguiente. La penúltima guerra había terminado por la noche. Aún no lo sabían en el telediario de la 1, pero tú y yo nos habíamos movido. Teníamos contactos en los bares, en los clubes de apuestas, en los jardines de hoteles periféricos. La ciudad se había disfrazado con ropas de safari en un último intento de cazar algún salvoconducto en el abismo. Sacaste tu baraja de la manga. El as de copas nos abrió 3 puertas. Vendimos la noticia a los tabloides y logramos así comprar incienso, pudor, futuro y agua. Pero no podemos estar demasiado tiempo fuera de los bosques y fuera de la naturaleza. Regresamos allí. Bayuna. Camino en solitario por el fondo de un valle pedregoso, tallado en algún tiempo primordial por hielos peregrinos que trazaban su rumbo hacia el océano. Mi huella es la primera, ningún humano antes construyó este paisaje. Mi vanidad me escuece. Atravieso praderas florecidas al pie de los berruecos señalados por un hilo punzante, diagonal y naranja, que perfora las gruesas nubes grises. Soy silencio. El puma que me ve desde las cumbres resuelve respetarme, y el cóndor lo permite navegando la orilla interminable de la bóveda. Bosques rojos de frío coronan las murallas verticales de carne de basalto, y a mi lado transita el río Virgen con melodías de agua adolescente. Me arrodillo. Mi rostro quiebra el vidrio de alguna frágil poza y bebo soledad hasta saciarme. Me levanto. No salpico a los pájaros. Ya no hay agua, ni puma, ni arboleda, ni cóndor, ni basalto, ni flores en la música. Solo hay ser y te somos. Podemos hacerlo más íntimo todavía ese diálogo con lo que nos rodea. Plática. Como el poeta no se anda preocupando de resultar creíble cuando llora, así tampoco se afana en el teatro la higuera que lo nutre. La higuera y el poeta no son sino su hora del estar, y al ser, que es conversar, se diluye entre ellos la frontera. Todo esto tiene sentido si nos preguntamos por el origen. Origen se titula el siguiente, o Aquí seguimos, que podría ser el subtítulo. Aquí seguimos, pensando que entendemos el modo más exacto de dibujar con datos, con pesquisas, el retrato probable de la cuna del mundo, de la sustancia que apenas se presume, el alba inaugural que fue, según la ciencia, ineludible, un temblor inherente a las leyes fundamentales de la física. Aquí seguimos, pensando en un impulso que nunca tuvo antes, volcado hacia un diverso después irreversible, una flor en la mano de la pregunta eterna. Todo fue madurado sin nosotros, o con nosotros testigos de otra forma. Aquí seguimos pensando que nos dieron, como ilusión de niños creadores, el cosmos hecho, pleno, perdurable, poder ir al encuentro de tu ruta como tú procuraste el de la mía, sabiendo que no existen desde siempre, pero que entonces tampoco tendrán fin entre la pléyade de mundos simultáneos. Aunque, mejor pensado, quizá no sea lícito decir aquí ni ahora, querer embotellar entre tú y yo la esencia misma de lo inexorable, pronunciar como si fueran propias las únicas palabras disponibles. Quizá no sea lícito insistir en cosas provincianas, quehacer, camino, meta, la supuesta frontera entre la vida y la muerte de una roca desnuda, de un bosquete de enebros, de un banco de salmones, de un alma indistinguible del instante que dio lugar a todo. Aquí seguimos, pensando la existencia, siéndola, respirando, pues no podría ser de otra manera. ¿O somos quién para buscar los márgenes? Y ya para terminar, la relación más personal posible con lo que nos rodea, con las criaturas concretas que comparten el camino con nosotros. Se titula Gol. Con él me despido de vosotros hasta dentro de un rato. Gol. La vieja elefanta conoció la noticia de que habían prohibido los circos de animales. Solicitó educadamente al director ser puesta en libertad. Al día siguiente la embarcaron en un camión con tablas y barrotes. Condujeron por barrios destemplados y la hicieron bajarse a toda prisa en una plaza de piedra donde ya no quedaba ni la fuente. Un niño que paraba los penaltis entre 2 mochilas de colegio se acercó a la elefanta, le dio un beso en el alma de la trompa y susurró:
no llores. Aunque perdamos la final, te llevaré conmigo a casa. Muchas gracias a todas y a todos otra vez. Bueno, pues yo creo que Eduardo Crespo nos ha dado una pincelada muy pequeña, pero muy provechosa, de lo que son las fachadas del límite, un extraordinario libro de poesía. Y nada, os lo dicho, ahora él y yo nos quedamos aquí disfrutándolo, hablando de poesía y también él dedicando el libro a todos los que lo queráis, que además lo recibiréis en unos días en vuestra casa y sin gastos de envío, porque lo que nos gusta en el nuevo Ateneo Online es que estéis prácticamente aquí, junto a nosotros, ¿no? Así que nada más. Y saber que todavía en lo que queda de curso en el Ateneo Online seguiremos todos los viernes sintiendo, viviendo, amando la poesía. Muchas gracias.